Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Este es su programa, Caminos de Salvación. No le cambie, quédese con nosotros que vamos a compartir palabra del Señor. El tema para hoy es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene de nuevo, pero ahora viene por su iglesia. Ahora viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora viene por su pueblo. Mi amigo, mi hermano, tenemos que estar preparados. La pregunta para hoy es, ¿estamos preparados para cuando Jesús venga y podamos ir con Él? Es algo que tenemos que hacernos en nuestra mente y en nuestro corazón como pregunta. Porque solamente en sinceridad del alma y en sinceridad de corazón podemos contestar si realmente hemos buscado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque Cristo Jesús está siempre a la puerta llamando al corazón del hombre. Compartimos la palabra del Señor y viene en el libro de Evangelio según San Mateo capítulo 25 del verso 31 en adelante, y vamos a compartir lo que Cristo enseñó en su tiempo para que nosotros percibamos los tiempos que vivimos y cómo debemos de comportarnos. Dice lo siguiente, verso 31 del capítulo 25 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice la Escritura: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mi amigo, mi hermano, esto es una enseñanza para usted y para mí. Nosotros no podemos esperar al Señor sin hacer lo pertinente, sin hacer lo adecuado, sino hacer lo correcto. Tenemos que estar preparados y nuestras lámparas encendidas, que tengan aceite, y esperar al Rey de la Gloria, porque Jesucristo va a venir. Va a venir con sus santos ángeles y con trompeta de Dios va a llamar a sus escogidos de los cuatro vientos. Mi amigo, mi hermano, pero mientras tanto tenemos que estar preparados nosotros para poder recibir al Señor cuando Él llegue, cuando Él se manifieste, cuando Él tenga en nosotros la bendición de visitarnos y de llamarnos por nuestro nombre
y que podamos nosotros estar a ese llamado, atentos, prestos para obedecer. Mi amigo, mi hermano, grande es el misterio. Nadie conoce la hora ni el día en que Él va a venir, ni aun los ángeles de Dios, dice la Escritura, pero Él va a venir y nosotros tenemos que estar como siervos vigilantes, prestos para hacer en su tiempo las cosas que Dios nos ha encomendado que hagamos. Primeramente, predicar la palabra de Dios, predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los contritos de espíritu, a aquellos que son necesitados y hambrientos de la palabra y que tienen necesidad de salvación, aquellos que humildemente buscan al Señor. Usted y yo necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que hacer algo importante. Tenemos que procurar estar atentos, prestos, vigilantes, con un corazón dispuesto para obedecer la palabra del Señor. Y ellos decían: ¿cuándo hicimos todo esto a ti, Señor? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos cuando estabas enfermo? Dice: por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero también dice: y entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me vestiste, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo, Señor? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi amigo, mi hermano, tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que estar listos, atentos, vigilantes. Hay una porción de la Escritura que nos enseña que tenemos que estar como el siervo vigilante. Y está en Evangelio según San Lucas, capítulo 12, en el verso 35 en adelante. Dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, mi amigo, mi hermano. Estar nuestros lomos ceñidos. ¿Con qué vamos a ceñir nuestros lomos? Dice la Escritura que nuestros lomos los tenemos que ceñir con la verdad del Evangelio. Y dice que tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. ¿Cuál lámpara? La lámpara que está en nuestro ser, el espíritu. La lámpara que está en nuestro corazón. ¿Con qué está encendida la lámpara? Con el aceite de la unción del Espíritu Santo. Nuestras lámparas tienen que estar llenas del Espíritu Santo para que alumbre la luz de Cristo. Para que alumbre la luz de Cristo cuando lleguemos a algún lugar. Porque cuando vamos a algún lugar, la luz de Cristo alumbra con la palabra de Dios que es compartida. Mi amigo, mi hermano, nuestra lámpara, su lámpara y la mía tiene que estar llena de aceite, llena del Espíritu Santo de Dios, llena de la palabra. Y nosotros tenemos que ser semejantes a los hombres que aguardan que su Señor venga de las bodas, para que cuando Él llame,
estemos despiertos y no estemos dormidos en ese sueño de muerte. Tenemos que estar vigilantes, sobrios, porque entonces dice la Escritura que cuando Él llame podemos abrir, porque vamos a escuchar su voz, porque vamos a estar despiertos, vigilantes. Dice la Escritura que entonces seremos bienaventurados, porque dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y los haya así, bienaventurados serán aquellos siervos. Pero dice la Escritura: pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, entonces velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, y viene la exhortación para usted y para mí, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mi amigo, hermano mío, tenemos que estar preparados, ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que tener en nuestra mano izquierda el escudo de la fe, con lo cual podemos apagar todo dardo de fuego del maligno. Tenemos que tener en nuestra cabeza el yelmo de la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Y en nuestra mano derecha tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual podemos derribar toda fortaleza del enemigo y establecer el reino de Dios y su justicia y predicar el Evangelio para que las almas sean salvas. Tenemos que estar dedicados al trabajo que Dios nos ha dado con honestidad, con honradez, con dignidad, con paciencia, compartiendo la bendición que Dios pone en nuestra mano para con el necesitado, para con aquel que tiene hambre, cubriendo al que tiene frío, dándole albergue al necesitado, techo, comida. Mi amigo, mi hermano, la palabra de Dios nos dice que la bendición y la vida del hombre no depende de las riquezas que el hombre posee. La bendición del hombre consiste en la salvación de su alma. La bendición del hombre consiste en la unción del Espíritu Santo de Dios que llena la lámpara del hombre. La bendición de nosotros consiste en la salvación que fue hecha por medio de Jesucristo, porque entonces nosotros tenemos vida en este mundo, aunque no somos del mundo. Tenemos vida en la tierra y aunque estemos muertos, vamos a vivir. Mi amigo, mi hermano, la Escritura es clara. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor, porque la venida del Señor va a ser de tal manera que va a ser como en los días de Noé. Como en los días de Noé, estaban comprando, estaban vendiendo, se estaban casando, se estaban dando en casamiento, pero Noé les predicaba la palabra de arrepentimiento, que se prepararan porque el Señor iba a destruir al mundo con el diluvio. Pero nadie, solamente sus hijos, su esposa y sus nueras escucharon la palabra del Señor. Y quiero compartir una porción de la Escritura que dice que como en los días de Noé, que está en Mateo, capítulo 24, y dice lo siguiente en el verso 36. Dice la Escritura lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días
Antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, así será la venida de Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, tenemos que entender que Cristo viene. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. No seamos como los hombres que vivieron en el tiempo de Noé. Solamente los animales que Dios le ordenó a Noé que metiera en el arca fueron los que obedecieron. Los llamó y ellos oyeron la voz y entraron en el arca. Ese pasaje de la Escritura, como en los días de Noé, está en Génesis y vamos a compartirlo. Y está en el capítulo 7 de Génesis y vamos a leer ahí cómo era el tiempo cuando Dios iba a destruir a la tierra. ¿Por qué la iba a destruir? Porque había grande maldad y Dios vio esa maldad en los hombres. Y entonces dice que Jehová vio la maldad de los hombres y vio que era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del hombre en el corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues no se han arrepentido. Dice, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Mi amigo, mi hermano, solamente podemos hallar gracia delante de Dios cuando nos arrepentimos de nuestras maldades. Solamente podemos hallar gracia delante de Dios cuando venimos a Cristo, porque Cristo es la gracia de Dios manifestada para el hombre. Y entonces tenemos que hacer como Noé, vivir justamente. Y en el capítulo 7 dice lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En la actual generación que vivimos usted y yo, en estos tiempos, tenemos que tener justicia, tenemos que ser justos. Pero solamente el hombre puede ser justo cuando tiene a la justicia de Dios en el corazón. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aceptarlo para que podamos nosotros estar prestos y preparados, vigilando para cuando Él venga por segunda vez, ya no a dar su vida por nosotros, porque Él ya la dio, sino va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y dice aquí: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y todo terminó. Solamente Noé, su familia, su casa y los animales que Dios llamó y que obedecieron fueron los que se salvaron. En la actualidad, la Escritura nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa son tu esposa, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus yernos, tus nueras. Mi amigo, mi hermano, creamos
Nosotros creemos en esta palabra, porque esta palabra es viva y es eficaz, y nos da vida en abundancia, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que estar atentos, prestos para escuchar las palabras del Evangelio que ha salido a través de tanta predicación, que ha salido a través de la voz de maestros, de profetas, de evangelistas, de pastores, de apóstoles. Para eso Dios ha enviado su palabra, para que nosotros obedezcamos a la verdad, para que estemos nosotros salvos por gracia de la ira venidera. Porque ciertamente el Señor va a venir. Hay una porción de la Escritura que está en primera a los Tesalonicenses y dice lo siguiente. Capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice la Escritura, alentados los unos a los otros con estas palabras. Palabra del Señor, fiel y digna de ser recibida por todos, porque es verdad, porque es justicia, porque Cristo va a venir. Y dice lo siguiente, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Como en los días de Noé. Aquellos que no obedezcamos al Señor, no vamos a tener escapatoria. Pero los que obedezcamos al Señor, vamos a tener salvación. Vamos a tener una vida en abundancia que el Señor tiene preparada con Él, en Él, para nosotros. Mi amigo, mi hermano, tenemos que estar prestos. Y dice lo siguiente, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esa es nuestra responsabilidad, mi amigo, mi hermano. Tenemos que vestirnos con esa esperanza. Tenemos que vestirnos con la coraza de la fe. Tenemos que vestirnos con la coraza de fe y de amor y de esperanza. Porque dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podremos tener salvación de la ira venidera. Solamente por la justicia de Dios en nuestro corazón
Podremos ser llamados ovejas de su prado, no cabritos, porque los cabritos son del diablo, mas nosotros somos ovejas de su prado. Cuando venga el Señor, apartará a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, a sus ovejas para su reino y a los cabritos para el infierno, para el lago de fuego que arde con fuego y azufre. El mundo fue terminado con agua en los días de Noé. Pero en nuestros tiempos, cuando venga el Señor y recoja a sus escogidos de los cuatro vientos, entonces el mundo va a perecer con fuego, porque todo esto que está aquí va a ser destruido con fuego. Pero para entonces, la iglesia de Jesucristo va a ser llamada y va a ser recibida en los aires. Mi amigo, mi hermano, tenemos que estar atentos, nuestros oídos a la verdad. Tenemos que disponer un corazón para escuchar la palabra del Señor, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Ya no es tiempo de andar jugando a las iglesitas. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y nadie vamos a ir al Padre si no es a través de Jesucristo, nuestro Salvador, el único y suficiente, porque solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y esto es Jesucristo de Nazaret. Este es su programa, Camino de Salvación, y la salvación está en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, para honra y gloria del Padre. Amén.